Hola, buenas tardes a todos y a todas. Eh, Vamos a empezar a retomar esta serie de episodios dedicados a comentar las teorías sobre la plusvalía de Karl Marx. Nos retrasamos un poco porque yo tuve problemas técnicos y de salud, todavía estoy un poco enfermo, entonces debido a eso Pablo no me pudo acompañar en esta ocasión, pero bueno. Eh, Recuerden, Parelio es un podcast de teoría crítica y crítica de la economía política. Eh, por favor, denle like al video, compártanlo y dejen sus comentarios. Y bueno, sin mayor preámbulo, pues este, empecemos. Bueno, eh, habíamos avanzado más o menos en la distinción, ¿no? Estábamos todavía comentando el apartado de trabajo productivo y trabajo improductivo. De Todavía es una continuación del comentario de Marx al pensamiento de Adam Smith, ¿no? Y habíamos dicho que una parte central, o lo relevante, mejor dicho, ¿no? La relevancia de esta distinción entre trabajo productivo e improductivo es una relevancia, diríamos, de su relevancia económica tiene que ver con la sustentabilidad, ¿no? Del modo de producción. Es decir, admitiendo que tanto el trabajo productivo como el improductivo son dos trabajos necesarios para la reproducción social. La proporción en que se distribuye el trabajo social en estos dos rubros o en estas dos categorías dice mucho, ¿no? De qué tan oneroso, qué tan costoso es la reproducción social. Eh, es decir, si el trabajo productivo produce la riqueza o genera la riqueza por la cual una nación va a tener ingresos, y el trabajo productivo es aquel que está destinado al consumo de esa riqueza o a su circulación y conservación, aunque no esté directamente involucrada en la creación de la riqueza. Entonces, digamos, la proporción entre una cosa y la otra va a determinar en gran medida el, la sustentabilidad, pues, ¿no? De una determinada sociedad, ¿no? Entonces, bueno, habíamos avanzado bastante en la, en la doble concepción que, según Marx, tiene Adam Smith sobre el trabajo productivo, ¿no? Y de inmediato habíamos dicho que Smith, de acuerdo con Marx, tiene una noción científica que a su juicio es la correcta y una noción pues tergiversada, diríamos, ¿no? La noción científica para Marx es simplemente que el trabajo productivo es aquel que se cambia directamente por... Entonces dice, trabajo productivo, dice Marx, en el sentido de la producción capitalista, es el trabajo asalariado que al ser cambiado por la parte variable del capital, la parte del capital invertida en salarios, no solo reproduce esta parte del capital o el valor de su propia fuerza de trabajo, sino que produce además una plusvalía para el capitalista. Entonces, la definición técnica, diríamos, que Marx suscribe es pues que trabajo productivo es aquel que se cambia por capital. Esto quiere decir que se cambia por es trabajo que a cambio de un salario no solo repone el valor de los costos de reproducción de la fuerza de trabajo, sino que además arroja un plusvalor que se traduce en una ganancia, ¿no? Y esta definición tendría que contrastar o contrasta con las definiciones mercantilistas
perdón, la definición mercantilista y la definición fisiocrática del trabajo productivo, en el sentido de que la definición mercantilista sería simplemente monetaria, pues, ¿no? Y la definición fisiocrática sería fisicalista, en el sentido de que el, el trabajo productivo sería aquel que arroja un producto neto, un plus producto, en el sentido físico, ¿no? En el sentido de la materialidad del producto, de manera que los trabajos inmateriales no podrían contar como trabajo productivo y en cambio para la noción mercantilista no se trataría tanto de que los productos arrojen una ganancia para el capitalista, sino de si los productos pueden simple y llanamente ser vendidos, ¿no? Como mercancías. Y esa sería, digamos, la distinción. Ahora, lo que va a señalar Marx es que Smith recae en su segunda definición, que es la que vamos a ver a continuación, recae en presupuestos mercantilistas y presupuestos o prejuicios, también podríamos decir, fisiocráticos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo llega ahí Marx. Pero cabe recordar, ¿no? Antes que existe una distinción más genérica o amplia, ¿no? Del trabajo en términos de su productividad o una distinción en torno al trabajo productivo que podría llamarse una distinción entre su productividad absoluta y su productividad relativa, ¿no? Entonces, esta distinción es interesante porque dice Marx, que el concepto de trabajo productivo en el contexto capitalista, aunque es científico en el sentido de que es específico del modo de producción y por lo tanto es una determinación concreta, es una categoría, ¿no? También conoce una determinación absoluta eh, que no necesariamente es coincidente con esa definición capitalista, ¿no? Y la definición de trabajo productivo en términos absolutos sería la del trabajo reproductivo, en el sentido de que se trataría de trabajo cuya producción equivale al propio consumo, aunque no arroje ningún excedente o ningún producto neto o ningún plus producto, como podría ya decirse en términos de la teoría fisiocrática, ¿no? En cambio, la productividad del trabajo en sentido capitalista es relativa, ¿no? En el sentido de que agrega un valor nuevo sobre el, el costo de reposición de la vida, ¿no? Entonces, bueno, desde el punto de vista fisiocrático, recordemos, decíamos que solo es productivo el trabajo agrícola que arroja un plus producto o un producto neto, ¿no? Eh, Esto quiere contrarrestar, bueno, la noción fisiocrática concibe solamente como productivo al trabajo agrícola en el sentido de que, o en el entendido de que la manufactura se limitaría simplemente a modificar la forma de la riqueza extraída de la tierra, pero no podría aumentar la masa de riqueza que puede ser consumida por la sociedad, ¿no? Sino solamente se limitaría a cambiarle de forma. En cambio, el trabajo agrícola es el que propiamente produce, o sería, pues, el que propiamente produce la riqueza. Entonces, en ese sentido, es que eh, la teoría fisiocrática distingue una cosa y la otra, pero en cualquier caso, lo relevante o la diferencia esencial es la capacidad de, sobre esa productividad absoluta, arrojar una productividad relativa, específicamente capitalista, que en el caso de la teoría fisiocrática es el producto neto o el plus producto, perdón. Aquí pues está equiparado el valor con el valor de uso, pues, ¿no? En cambio, en la teoría mercantilista, pues tenemos el extremo opuesto, ¿no? En el que solamente el valor de cambio, pues, ¿no? Es lo que puede decidir si algo es productivo o no, ¿no? Entonces, incluso
trabajos que ya no digamos de la manufactura, sino trabajos inmateriales o los servicios domésticos, o podrían considerarse productivos en la medida que se cambian por dinero, en la medida que entran o amplían la cantidad de las mercancías circulantes, ¿no? Entonces, ellos equiparan, los mercantilistas equipararían la riqueza con la cantidad de valores de cambio circulantes, ¿no? Entonces, a eso se debe que en términos macroeconómicos para los mercantilistas, solamente los ramos de la producción que exportan sus recursos al extranjero puedan reportar un excedente monetario, ¿no? Porque la circulación interna, digamos, en términos de la riqueza de la nación, pues no incrementa la disposición de dinerario, pues, ¿no? Sino solamente el trabajo que se puede traducir en un valor de cambio exportable, ¿no? Ahora, la segunda concepción de Smith, la que Marx dice que es la concepción errónea, es aquella que sostendría que el trabajo productivo es aquel que produce simplemente mercancías, digamos así, que produce valor a secas, ¿no? Sin hacer énfasis en la producción de plusvalor. En cambio, el trabajo improductivo sería aquel que no produce valor. Recordemos que el plusvalor es un segmento, ¿no? Del producto de valor generado durante una jornada laboral. Entonces, en la definición científica, que es la que Marx suscribe, solamente aquel que excede pues el costo de reproducción o el valor de reposición de la fuerza de trabajo y que arroja un plusvalor, solo ese trabajo es el que puede considerarse productivo, ¿no? Pero en esta definición, en esta segunda definición de Smith, Smith dice que diría que el trabajo productivo es aquel que en general produce una mercancía y que aquel que no produce mercancías, ya sea que se venda como servicios personales, etcétera, pero que no se traduzca en la entidad exterior llamada mercancía, ese debería contar como trabajo improductivo. Y Marx acusa aquí en este punto a Smith de confundir, o más bien de mezclar, los puntos de vista tanto fisiocrático como mercantilista, ¿no? Fisiocrático porque confundiría la riqueza con la existencia material, perdón, confundiría la productividad del trabajo en el capitalismo con la existencia material cósica de esa misma riqueza, ¿no? Y con el mercantilismo porque solamente en tanto mera existencia mercantil consideraría que ese trabajo, en cuanto objetivación en una existencia puramente mercantil, Smith consideraría que ese trabajo es productivo, ¿no? Entonces, digamos, se mezcla en esa segunda definición, se le mezclan a Smith los dos defectos, pues, ¿no? De la noción fisiocrática y de la noción mercantilista. Entonces dice Marx, cito, dice, llegamos así a la determinación que se contiene ya intrínsecamente en el punto uno. Trabajador productivo es aquel cuyo trabajo produce mercancías. Estoy hablando aquí de la segunda definición de Smith. Y además este trabajador no consume más mercancías de las que produce, de las que su trabajo cuesta. Su trabajo se plasma y realiza en una cosa susceptible de ser vendida y cambiada en una mercancía de tal modo que puede venderse, reponiendo así el valor de su sustento y de su salario, es decir, el sustento y salario del trabajador que produce estas mercancías. Al producir mercancías, el trabajador productivo reproduce constantemente el capital variable que constantemente consume en forma de salario. Produce constantemente, como se ve, el fondo que lo sostiene, que garantiza su ocupación y su sustento, ¿no? Entonces aquí el sesgo mercantilista se expresaría en el hecho de que la productividad del trabajo se trataría aquí o consistiría en el hecho de que se producen cosas para venderse, ¿no? O sea, y que ese
esa forma mercantil es lo que de suyo hace que el trabajo sea productivo. Y aquí independientemente de que arroje un plusvalor, ¿no? Pero en cambio el sesgo fisiocrático consistiría simplemente en equiparar el valor de cambio con la existencia objetiva de, con la, con la exigencia de que tiene que existir una cosa objetiva física, pues, en la que se encarne ese valor, ¿no? En cambio, como sabemos, Marx eh, dice, ahorita saco el pasaje donde lo dice que la determinación del trabajo productivo o improductivo como trabajo que se cambia por capital tiene que ver no tiene que ver tanto con la existencia física de eso que se produce, ni con la mera forma mercantil de eso que se produce, sino con la específica relación social que a través del trabajo se establece con el capital, ¿no? Dice, dice Marx, estas determinaciones, o sea, las de trabajo productivo e improductivo, no se derivan, por tanto, de la determinación material del trabajo, no de la naturaleza de su producto, ni de la determinabilidad del trabajo como trabajo concreto, sino de la forma social determinada de las relaciones sociales de producción en que se realiza. Y aquí va el ejemplo, ¿no? Dice, a ver, para verme en la pantalla, dice, por ejemplo, un actor teatral, incluso un clown, es, según esto, un trabajador productivo, siempre y cuando que trabaje al servicio de un capitalista o del empresario, a quien restituya más trabajo del que recibe de él en forma de salario. En cambio, el sastre remendón que trabaja en la casa del capitalista, repasándole los pantalones, se limita a suministrarle un valor de uso y es por tanto un trabajador improductivo. El primero, o sea, el actor teatral, se cambia, el primer trabajo, pues, se cambia por capital, el segundo por un ingreso. El primero crea una plusvalía, el segundo consume ingreso. Entonces, la distinción que Marx suscribe, pues, ¿no? Tendría que ver con las condiciones bajo las cuales se intercambia el trabajo en cuanto a relación de producción, ¿no? Entonces, la idea es que, y es una idea que en las anteriores sesiones yo he polemizado con ella porque creo que es inconsistente con lo que el propio Marx dice en el Capital, ¿no? Pero ahorita vuelvo sobre eso. Entonces, la idea básica es que si yo contrato a un trabajador, entre comillas, inmaterial, ¿no? O cuyo producto no es una entidad física, durable, ¿no? Como aquí en este caso el actor teatral, pero el contrato que hago redunda, el contrato de trabajo que establezco con él redunda en una ganancia para mí como capitalista, entonces su trabajo se vuelve productivo, no importa el hecho de su materialidad o inmaterialidad, ¿no? En cambio, si a un cocinero, por ejemplo, ¿no? A pesar de que produzca en cosas físicas, lo contrato como trabajador doméstico para mi consumo. Yo no obtengo ninguna ganancia de eso, sino que incluso más bien tengo que pagarle descuento de mis arcas, pues, ¿no? Lo que tengo que pagar para su salario. En esa medida, a pesar de que cree un producto para mi consumo, en esa medida no es productivo, no incrementa mis arcas. El hecho de que yo lo contrate en esas bajas condiciones no incrementa mis arcas individuales, ¿no? Ahora, la reserva que yo he tenido al respecto es que esto es un poco es inconsistente, creo yo, con lo que Marx defiende en el tomo 2 del Capital, el relativo a la circulación, porque ahí un poco lo que dice es que el valor mercantil y el plusvalor en especial sí tiene que tener como base una materialidad, pues, ¿no? La forma material de la riqueza y que hay trabajos
que aunque se desenvuelvan durante un tiempo de plus trabajo y en virtud de ese desenvolvimiento arrojen ganancias para empresas privadas, eso no quiere decir que en términos macroeconómicos arrojen un plus producto, encarnación de un plus valor, ¿no? Entonces, creo que en el Capital, Marx pone un mayor acento o pone mayor atención o le da un peso relativo más enfático a la dimensión material de lo que constituye la riqueza, ¿no? Entonces hay trabajos que sin importar que se desplieguen a lo largo de la jornada laboral en tiempo de trabajo necesario y tiempo de plus trabajo y que en esa medida arrojen una ganancia para particulares, hay trabajos cuyo propósito es el consumo, la conservación o la circulación de la riqueza, pero no tanto la creación de un valor de uso, encarnación de un valor, ¿no? Entonces, en ese sentido, la noción, y yo creo que tiene que ver con la perspectiva macroeconómica que en el Capital está asumiendo Marx, ¿no? En el sentido de que ahí está hablando del capital social y en cambio aquí en los pasajes que estamos revisando está hablando más bien de la perspectiva del capitalista individual. Entonces, ese cambio de foco creo que hace que varíe también su concepción de trabajo productivo y de trabajo improductivo, ¿no? Ahora, otro punto que me pareció interesante en relación con la discusión eh, que plantean los teóricos del General Intellect, ¿no? Que un poco lo que hacen es decir que la informatización, ¿no? de la producción, más bien, o la relativa pérdida de peso que tiene el trabajo material en relación con el trabajo intelectual en el proceso de producción, pondría un poco en jaque la teoría clásica del valor trabajo. Este planteamiento lo creo que un poco confunde la naturaleza del trabajo productor de valor con el trabajo meramente material, pues, ¿no? Y no entiende la especificidad. Y bueno, el punto es que aquí es que hay una cita de Marx, en donde Marx explícitamente incluye, apoyándose en Smith, el trabajo intelectual como parte del trabajo productivo y como parte pues del trabajo que crea valor, de manera que la inclusión o el mayor o menor peso relativo que tenga el trabajo intelectual en la producción no altera nada pues el fundamento o no alteraría nada pues el fundamento de la teoría del valor trabajo, ¿no? Déjenme citar el pasaje. Dice, en primer lugar, Adam Smith incluye naturalmente en el trabajo que se fija y se realiza en una mercancía vendible y cambiable, todos los trabajos intelectuales que se consumen directamente en la producción material. No solo al trabajador manual directo u obrero que trabaja en la máquina, sino el Überlooker, el Ingenieur y el Comnis. En una palabra, el trabajo de todo el personal que se requiere en una determinada esfera de la producción material para producir una determinada mercancía y cuyo concurso de trabajos, o sea, su cooperación, se necesita para producir mercancías. En realidad, estos trabajadores añaden al capital constante su trabajo total y elevan en esta cuantía el valor del producto. Entonces, también hay que recordar que el trabajo que cuenta como creador de valor no necesariamente es el trabajo individual desplegado por cada trabajador, cada trabajadora, en, considerados como átomos de la producción, sino que es un agregado social, ¿no? Cuenta como trabajo social, socialmente objetivado y promediado merced a su productividad en las mercancías. Entonces, en todo caso, toda esta división del trabajo, que implica en parte también la división entre trabajo intelectual y trabajo manual, etcétera, forma
como trabajo creador de valor forma un único todo, en virtud del cual el trabajo social se transfiere como promedio en, los términos de una magnitud de valor determinada a cada mercancía, ¿no? Ahora, para Marx, el hecho de que Smith de alguna forma pretenda, ¿no?, que la división entre trabajo productivo e improductivo es paralela o análoga a la distinción entre trabajo material e inmaterial, ¿no? En el sentido de trabajo prestador de servicios, ¿no? Eh, o sea, esta distinción que corresponde a su segunda noción de trabajo productivo es para Marx como efecto aparente del hecho de que en la medida en que crece, se amplía la producción capitalista, los servicios tienden a, están en menor capacidad de venderse como mercancías y más bien se integran a la economía en términos de prestaciones personales de servicios, ¿no? Pero esta es una cuestión, digamos, como estadística, ¿no? O sea que la mayor cantidad del trabajo integrado por el capital como trabajo productor de capital y de plusvalor es en su gran mayoría el trabajo material. Pero el punto es que eso no tiene que ver con el hecho de que sea trabajo material o trabajo de servicios, ¿no? Sino con el hecho de tiene que ver más bien con la forma y manera en que se amplía la producción capitalista. Es decir, no tiene que ver con la naturaleza del trabajo, ¿no?, sino con las tendencias al empleo de dos tipos distintos de trabajo, ¿no? Esta diferencia tal vez tenga que ver con, ahorita lo estaba pensando, tal vez tenga que ver con la capacidad o no que tiene el trabajo material, por llamarlo así, de acumularse como capital constante, ¿no? Y por lo tanto de reproducir a largo plazo las condiciones o las relaciones de producción capitalistas, capacidad que no tendría como tal el trabajo que simplemente consiste en prestar servicios personales, ¿no? Aquí hay una cita de Marx que quizá pueda arrojar luz sobre lo que Marx entiende como materialidad de la riqueza, ¿no? Materialidad del trabajo o materialización del trabajo. Dice, sin embargo, eso de la materialización del trabajo no debe tomarse en un sentido tan literal como lo hace Adam Smith en su segunda definición, ¿no? Cuando hablamos de la mercancía como materialización del trabajo, en el sentido de su valor de cambio, nos referimos a una existencia puramente figurada, es decir, a una existencia puramente social de la mercancía que nada tiene que ver con su realidad corpórea. Nos la representamos como una determinada cantidad de trabajo social o de dinero. Cabe la posibilidad de que el trabajo concreto que la produce no deje en ella huella alguna. Sin embargo, aquí cabría, insisto, eh, insistir en si el proceso de acumulación, eso es algo que comentaba también Pablo la sesión pasada o la antepasada, no me acuerdo, si el proceso de acumulación de capital en cuanto a acumulación de capital constante que se enfrenta de manera antagónica al trabajo vivo, requiere de alguna forma que la corporalización de la forma de la relación social sí tenga como una base objetiva, material y corpórea, ¿no? Entonces, porque a eso, justamente a eso se debe que la tendencia al empleo en mayor grado del trabajo o de la explotación en mayor grado del trabajo material por parte del capital sea, o más bien a eso se debe que sea en mayor grado ese empleo que el empleo de los servicios de prestación personal, ¿no? Aquí en esta cita tenemos un resumen, creo que bastante claro de lo que Smith entendería en su segunda definición, la definición errónea por trabajo productivo y trabajo improductivo, ¿no? Entonces dice Marx, prescindiendo de estos casos, es trabajo productivo el que produce mercancías y trabajo improductivo el que produce servicios personales, ¿no? El primero, el productivo, se traduce en una mercancía vendible
mientras que el segundo se consume y tiene que ser consumido durante su operación. El primero incluye, exceptuando el trabajo que crea la fuerza de trabajo misma, toda la riqueza material e intelectual que reviste una forma material, desde la carne a los libros. El segundo abarca todos los trabajos que satisfacen cualquier necesidad imaginaria o real del individuo o que se le imponen a éste incluso en contra de su voluntad. Pero bueno, recordemos entonces, esta es la definición errónea que Marx denuncia en Smith, ¿no? En cambio, la definición científica para Marx o en la definición científica no interesa esta distinción entre inmaterial o prestación de servicios. Lo que interesa es si el intercambio de dinero o el intercambio entre el capitalista y el asalariado redunda en una ganancia para el capitalista, independientemente de si se trata de prestación de servicios o de una producción material, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a pasar a dos. Marx, pues, se detiene en el comentario de dos de los intérpretes de Smith, es de Germán Garnier y de Charles Ganil, para criticar la ulterior vulgarización de la noción errónea que Smith tiene del trabajo productivo e improductivo, ¿no? Entonces recordemos, solamente para no perder el hilo del argumento, el trabajo productivo e improductivo en su definición científica, de acuerdo con Marx aquí en este texto, es el trabajo productivo es aquel que se cambia por capital, es decir, el trabajo asalariado cuyo empleo redunda en una ganancia para el capitalista independientemente de que se trate de trabajo material o inmaterial. Mientras que el trabajo improductivo es aquel que se cambia no por capital, sino por ingreso. Es decir, que se descuenta de las arcas personales eh, de la sociedad, pues, ¿no? De los individuos, pues, ¿no? Si yo contrato con mi salario un empleado doméstico, entonces ese contrato de trabajo no es productivo porque no por la naturaleza del trabajo, sino por la relación que establezco a través del tipo de gasto o de desembolso de dinero que hago, ¿no? Entonces, si el capitalista con el plusvalor ya extraído y embolsado como parte de sus arcas personales, si ese dinero lo gasta en servicios personales, ese gasto ya no redunda en una ganancia, sino al contrario, en una deducción de su propio ingreso, ¿no? Entonces, por eso se dice que el trabajo improductivo se cambia por ingreso. Entonces, esa es la definición científica, de acuerdo con Marx, de estos dos conceptos, ¿no? En cambio, la noción vulgar, vamos a llamarla así, es la que diría, según Smith, que el trabajo productivo es aquel que produce mercancías vendibles, valores en general, y el trabajo improductivo sería aquel que presta servicios personales y que no se materializa en algo que pueda venderse, ¿no? Entonces, bueno, con base en esa vulgarización es que Marx va a criticar el desarrollo que de esa vulgarización, hacen dos comentaristas de Adam Smith. El primero es Germain Garnier, que entiendo participó en la Revolución Francesa, fue parte de la Asamblea Constituyente, pero bueno, aquí lo relevante es que fue traductor de Smith, del su texto de la riqueza de las naciones, y él lo que digamos lleva más allá el, la noción vulgar de trabajo productivo, ¿no? Y lo que dice Garnier es que el, todo trabajo es productivo siempre y cuando produzca un disfrute y se cambie por dinero, ¿no? Entonces, sí, dice su idea es que si el fin del trabajo es el consumo,
todo trabajo que sirve de medio del consumo debería de considerarse productivo, ¿no? La única diferencia sería que los trabajos considerados como improductivos ese tipo de trabajos, pues la relación entre el productor y el consumidor sería inmediata, es decir, no estaría mediada por una serie de intercambios o no estaría mediada por la circulación, ¿no? Entonces, para Garnier, lo que vuelve productivo un trabajo es simplemente si satisface esta o cualquier otra necesidad, independientemente de su materialidad o inmaterialidad e independientemente de la índole del gasto por el cual o en virtud del cual se lleva a cabo el contrato de trabajo, ¿no? Entonces lo que Marx va a criticar aquí es la idea implícita de que la riqueza social se incrementa en la medida en que se incrementa el gasto en la contratación o compra de valores de uso que satisfacen cualquier necesidad, ¿no? Y entonces, porque esta idea a lo que conduce es a la idea de que la economía puede crecer en la medida en que se incremente también el gasto público, de manera que la riqueza depende más del desembolso de dinero, el incremento de la riqueza depende más del desembolso de dinero que de la cantidad de recursos disponibles, ¿no? Y por supuesto Marx pues no está de acuerdo con esta definición porque de alguna forma contraviene no solo la noción de riqueza como tal, porque un poco y terminaría identificando la riqueza con el gasto o el gasto como un indicador del índice de riqueza, vamos a decirlo así, ¿no? Por un lado, y por otro lado terminaría eh, por perder la especificidad de lo que caracteriza a la riqueza en el modo capitalista de producción, ¿no? Entonces, y una de esas cosas, una de esas pérdidas de especificidad, se vería o sería palpable en el hecho de que en la concepción de Garnier no, no hay una distinción específica en la índole del desembolso de dinero, ¿no? Voy a poner aquí una cita para que sea más claro lo que estoy diciendo. Dice, en estas últimas palabras, Garnier deja traducir, a pesar suyo, la secreta conexión de ideas que le une a la primera distinción smithiana, trabajo que se cambia por capital y trabajo que se cambia por ingresos, es decir, la concepción correcta, con la segunda, trabajo que se plasma en una commodity material, vendible, y trabajo en que no ocurre esto. Estos últimos trabajos no pueden en su mayoría, por su naturaleza, ser sometidos al modo capitalista de producción. Los primeros, en cambio, sí. Esto ya lo veríamos, tiene que ver con el hecho de que los primeros, o sea, los que se objetivan en una cosa física, tienen más, o más bien son los únicos que pueden materializarse en capital constante para efectos de la acumulación de capital a largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que está insistiendo Marx aquí. Sigue Marx, aún prescindiendo del hecho de que sobre la base de la producción capitalista, en que la mayor parte de las mercancías materiales, cosas materiales y palpables se produce por trabajadores asalariados bajo la dominación del capital, los trabajos o servicios improductivos, desde la prostituta hasta el papa, solo pueden ser remunerados o bien a costa de los salarios de los trabajadores productivos o bien a costa de las ganancias de sus patronos y de los copartícipes en esas ganancias, sin tener en cuenta la circunstancia de que estos trabajadores productivos crean la base material para el sustento y por consiguiente para la existencia de los trabajadores improductivos, ¿no? Entonces Marx no solo está criticando que, que Garnier vuelva al gasto, haga del gasto más bien un índice de la riqueza social, porque el gasto de suyo, pues, en relación con el incremento de la riqueza social, pues es una magnitud negativa, pues no es su opuesto en cierto sentido. Entonces, aunque pueda servir de índice, no es un índice exacto.
Eso por un lado. Y por otro lado, también critica el hecho de que su concepto de trabajo productivo en cuanto que estimula el gasto o la compra en virtud de que satisface cualquier necesidad, pierde de vista la naturaleza, como acabamos de ver en la cita, la distinta naturaleza de la índole del gasto, ¿no? Es decir, el hecho de que los trabajos no se intercambian por el mismo tipo de, de dinero, pues, ¿no? Hay algunos que se intercambian por dinero en cuanto capital y otros que se cambian por dinero en cuanto es parte de el ingreso privado o del gasto privado, ¿no? Pero la otra cosa que también aquí de forma muy interesante contrapone Marx a Garnier es el hecho de que no toda la producción, bajo las condiciones capitalistas de producción, no toda la producción puede intercambiarse por ingreso o por dinero en cuanto capital. Es decir, y se refiere específicamente a la parte de la producción que se objetiva como capital constante, ¿no? Como medios de producción. Lo que quiere decir Marx es que el trabajo destinado a la, por ejemplo, el trabajo destinado a la conservación del capital constante no añade nuevo valor, sino que conserva valor pretérito. Eso por un lado, ¿no? Es decir, el trabajo destinado a la a la conservación de maquinarias y de instrumentos de producción, pues no crean, no añaden valor sobre el ya existente, sino que conservan el valor pretérito, ¿no? A eso nos referíamos con la fisicalidad, que el valor en cuanto a capital constante tiene que ostentar, ¿no? Para poderse acumular a largo plazo, ¿no? Pero la otra cosa es que el intercambio que entre ramos de producción hacen en las magnitudes, entre las magnitudes de valor correlativas a su capital constante, no es un cambio que cuente como cambio de trabajo ni por capital en el sentido de que rinda un plusvalor o que más bien sea equivalente a un plusvalor, ni es un intercambio de dinero en cuanto a ingreso, ¿no? Sino que es una reposición de capital constante por capital constante. Esto es, o sea, es algo más parecido o sería más parecido al trueque en especie entre distintos ramos de producción. Entonces, incluso aquí este trabajo, a pesar de que satisface una necesidad, incluso aquí una necesidad de la reproducción social en general, no es un trabajo que se intercambie por algo que pueda considerarse gasto, ¿no? Ni como inversión, ni como desembolso privado de dinero. Entonces, en esta índole o esta rúbrica del intercambio social, se le pierde por completo a Garnier en su noción, eh, diríamos, consumista, por decirlo así, en su noción consumista de trabajo productivo, ¿no? Finalmente, el otro punto importante en la crítica de Marx a Garnier es que en su noción, decía yo, consumista de trabajo productivo, el plusvalor o la ganancia tendría que crearla el consumidor, pues, ¿no? Y no sería eh, resultado del plus trabajo explotado por el capitalista, sino que sería un efecto del incremento del gasto social o del gasto pues en mercancías. No sería pues el efecto de una relación de producción específica. Bueno, y pasamos ahora al caso de Charles Ganil, que entiendo que era un abogado y economista francés, igual que Garnier, pero estaba más alineado a las ideas del mercantilismo, aunque me parece que en este caso es un mercantilismo todavía más burdo, si puede decirse así, o más extremo, en el sentido de que para Ganil, perdón, el trabajo, el trabajo productivo no es tanto, no es, al contrario de Garnier, digamos, diríamos, estaba más apegado a la noción fisiocrática, en el sentido, voy a entrecomillar eso, pues, ¿no? O a la noción materialista, ¿no? De la riqueza, en el sentido que para Garnier el trabajo productivo era aquel que producía algo, un servicio o cosa que satisfacía una necesidad, ¿no? En cambio, para Ganil solo es productivo el
trabajo que se traduce en algo que genera un valor de cambio, ¿no? Es decir, que genera dinero, pues, ¿no? Es una cosa que va a ser circulada o que va a entrar a la circulación y se va a intercambiar por dinero. Entonces, solo la idea central, pues, es que la productividad del trabajo se asigna o depende de que ese trabajo tenga o se exprese con un valor de cambio. Es decir, solamente la producción que se hace para el mercado, para generar dinero, pues, es la que cuenta, perdón, solamente el trabajo que se hace con miras a obtener dinero es el que cuenta como productivo, independientemente de si independiente de si ese trabajo satisface o no una necesidad, si el trabajo no circula como mercancía, si su efecto o su producto no circula como mercancía, entonces ese trabajo no es productivo, ¿no? Entonces la idea de Ganil es que es la proporción de intercambio entre una mercancía o servicio, lo que sea, esa mercancía o servicio establece con otra mercancía, es la proporción de intercambio lo que determina su valor de cambio, pues lo que determina o lo que convierta ese trabajo en productivo, ¿no? Entonces aquí Marx obviamente va a criticar esta eh, teoría en el entendido de que esto presupone que el valor, el hecho de que algo tenga valor, depende de que tenga valor de cambio, ¿no? Dice, el problema con esto es que si el valor lo consideramos o lo traemos, o es un concepto que traemos a colación para medir la riqueza social y lo reducimos en ese sentido al valor de cambio, entonces el problema es que nos quedamos sin medida de la riqueza social, ¿no? Porque cuando hacemos los intercambios de todas las mercancías entre sí, resulta que cada uno, o sea, ya habiendo efectuado a nivel macroeconómico todos los intercambios, la proporción de intercambio se pierde, pues, ¿no? Entonces, una vez efectuado el consumo, no existe la contraparte de la proporción del intercambio con la cual habríamos de asignar el valor a las mercancías. Entonces, caemos en esa paradoja de que no existiría valor de suyo en las mercancías que se habrían puesto a circular, sino solamente en la que se expresan de forma relativa y en cierto punto arbitraria en el hecho mismo del intercambio, ¿no? Dice, el problema pues es que, en cambio, cuando queremos defender la idea de que existe, eh, de que es posible medir la riqueza por el hecho de que existe un equivalente dinerario, eso quiere decir que existe, si existe un equivalente dinerario que puede hacer conmensurables, a- puede volver conmensurable a todo el universo de las riquezas o de las mercancías, eso quiere decir que existe una magnitud común que se expresa en la proporción de intercambio, pero que no es producto de esa proporción de intercambio, ¿no? A ver si aquí hay una cita en la que puede quedar más claro la idea. Dice, la suma de las mercancías no se cambia por otras mercancías. Es decir, la suma de las mercancías que entran en circulación no se cambia por otras mercancías. Es decir, esa suma no ostenta ninguna proporción de intercambio. Por tanto, la riqueza de la sociedad que consiste en valores de cambio no tiene un valor de cambio, ni es, por ende, riqueza, ¿no? Esta es la crítica de Marx, pues, o sea, en el momento en que queremos sostener que el valor lo crea la proporción de intercambio, caemos en el absurdo de que la suma de las proporciones de intercambio como tal no exhibe una proporción de intercambio. Entonces, bajo esa definición excesivamente nominalista del valor, caeríamos en el absurdo de que la riqueza no tiene valor de cambio. Y entonces ningún trabajo habría sido productivo. Entonces, lo que quiere enfatizar Marx es que si es posible eh, medir el valor de las mercancías en función de un equivalente, que en este caso ya no es un medio de cambio, sino que es medida del valor, eso quiere decir que tenemos que presuponer la existencia de un valor
que existe con independencia de la proporción de intercambio y que solo se limita a expresarse en esa proporción de intercambio, ¿no? Entonces, bueno, finalmente, eh, lo que critica Marx de Ganil es que para Ganil entonces solo es productivo, es una definición un poco más rebuscada que la de Garnier. Para Garnier era productivo aquel trabajo que satisfacía una necesidad y que en ese sentido estimulaba el desembolso de dinero, ¿no? En cambio, para Ganil es productivo aquel trabajo que estimula la producción de otro trabajo con el cual intercambiarse, ¿no? Esa sería la idea. A ver si por aquí encuentro una cita. Entonces, a ver si puedo resumir un poco la idea de Ganil. La idea de Ganil es que solamente el trabajo que estimula el consumo y que estimula el intercambio y por lo tanto el trabajo para producir cosas que intercambiar, solamente ese trabajo es productivo, ¿no? No la producción de suyo, ese es el énfasis que quiere hacer Ganil, ¿no? No la producción de riqueza de suyo, sino solamente la producción de riqueza que entra en este comercio social, ¿no? De que estimula producción y estimula el intercambio y por lo tanto satisface el consumo, ¿no? Entonces, en ese sentido, Ganil critica las nociones excesivamente, vamos a entrecomillarlo, productivistas de la riqueza, que solo harían énfasis en la aumento o disminución de los valores de uso socialmente disponibles y que no prestan suficiente atención al consumo de la misma, sin la cual esa riqueza no se realiza. Cabe decir que Marx no necesariamente estaría en desacuerdo con esta concepción más holística, ¿no? De la riqueza y del valor en particular, porque para Marx se sabe, ¿no? Que en el capital el valor solo se realiza en la compraventa, pues, ¿no? O sea, no solamente se produce en la esfera de la producción, pero se realiza en la circulación. Sin esa circulación, pues no hay valor y ni tampoco hay plusvalor, ni hay posibilidad de que se acumule el valor ni el plusvalor, ¿no? Entonces, con esa idea holística no estaría peleado Marx, ¿no? Con lo que estaría peleado Marx es con la idea de que lo que determina la magnitud de valor sea unilateralmente el intercambio mercantil, que es lo que quiere defender Ganil, ¿no? Para Marx lo que determina la magnitud del valor es el tiempo socialmente necesario para la producción de tal o cual mercancía, ¿no? Con independencia de las proporciones de intercambio que esa magnitud de valor establezca con otras mercancías, ¿no? Entonces, bueno, aclarando esto, dice Ganil en contra de la noción productivista, dice, eh, esa noción presupone que la fecundidad de todo trabajo proviene de que éste contribuye a la producción de objetos materiales, de que la producción material es la riqueza y de que riqueza y producción son conceptos perfectamente idénticos. Se olvida, objeta Ganil, que toda producción se convierte en riqueza exclusivamente mediante el consumo y que es por tanto el cambio el que determina en qué medida contribuye a la creación de riqueza. Entonces, en resumen, es el valor de cambio el que asigna la magnitud de valor y el que en esa medida hace del trabajo un trabajo productivo, ¿no? Entonces, bueno, con eso terminamos la sección de Garnier y Ganil y vamos a continuar las siguientes sesiones con, entiendo que es un apartado sobre Ganil y Ricardo. Y bueno, esperamos no retrasarnos más. Disculpen por el retraso. Creo que ya me estoy sintiendo mejor. Entonces, bueno, mando un saludo a todas y a todos. Un saludo también a Pablo. Y bueno, nos vemos la próxima. La próxima semana, si no mal recuerdo, tenemos una reacción a una entrevista. Pero bueno, los detalles los veo con Pablo después. Entonces, bueno, tengan una excelente semana y nos vemos la próxima.